una cosa increíble de las series es que justamente porque tienes mucho más tiempo y mucho más episodios y una continuidad que sigue a personajes por años, es que se puede desarrollar la narrativa de una manera única, de una manera realmente que yo creo que solo se encontraba en las novelas clásicas. Y eso es un formato que además la gente lo está digiriendo. Hay este fenómeno de sentarse el fin de semana en binge watching a ver 10 capítulos de una serie que es muy loco, porque una peli de 10 horas nunca hubieras pensado que podría tener ni un mínimo de potencial comercial, pero la serie de repente eso es justamente su atractivo. Mi favorita es The Wire, que es la gran obra maestra de la serie. O sea, creo que justamente porque tiene este esquema de 5 temporadas, cada temporada con una perspectiva distinta, con un grupo de personajes nuevos que ayuda a que se complemente la historia, y tiene de los personajes más memorables, yo creo que de la historia, porque además se sienten reales, ¿no? El personaje de Omar, los niños, cuando se entra a contar en la 4ª temporada del sistema educativo y se entiende de dónde viene todo el tema del tráfico de drogas y de la violencia en la ciudad, de repente le da una dimensión y le hace tan universal al mundo que se está contando, que realmente es algo, yo creo que una obra maestra en todo sentido. La muerte, por ejemplo, de Omar, que es uno de los personajes más increíbles de la serie, es hasta ahora de mis escenas favoritas. Yo creo que cómo está contado sus últimos días, es algo espectacular para cualquier formato, de cualquier narrativa. Realmente, pero supongo que el secreto de The Wire es que es una serie muy investigada, es una serie de gente que conoce ese mundo, que conoce esa ciudad y que se metió a contarla en toda su complejidad. O sea, que no se detiene por simplificar las cosas, sino más bien todas las cosas no son blanco y negro, hay toda la gama de grises, hay los conflictos a fondo, está muy bien construida. Otra cosa que me fascina de las series es que de repente también hay dentro del formato documental, que es un formato de investigativo, un formato de exploración de la realidad, una serie te permite profundizar pero muchísimo cualquier tema. Y una también de las series recientes que me encantó es Wild Wild Country, la serie sobre el tiempo que pasó Osho, el gurú hindú, en Estados Unidos, y que formó su comunidad básicamente de iluminados en la mitad de la nada, en un pueblito que tenía menos de 100 habitantes, y que esto pues generó toda una conmoción, y de alguna forma es fascinante ver cómo una persona llega a tener ese nivel de carisma, de seguidores y de gente que inclusive después de que años más tarde te das cuenta se rebelaron contra él y fueron por otro camino, igual siguen hablando de él como que fuera un mesías, y no sé, es una historia que no te deja de sorprender. Las cosas que pasan ahí son mucho más heavy que cualquier historia de ficción. O sea, de repente deciden importar homeless de varias ciudades de Estados Unidos para que en la comuna puedan tener más votos en la región donde están instalados. Son cosas que si te contaría alguien en un guión, dirías, no sé si me lo creo. Y ahí pues pasaron, igual contadas con una gran maestría, el uso del material de archivo. Es una serie que usa mucho material existente, tiene un tratamiento, tiene una onda, tiene un estilo. O sea, es una serie donde no sientes que estás viendo, yo que sé, extractos de un programa de televisión viejo, sino que todo tiene igual su toque estilizado de cómo está planteado, y pues eso también se deja ver, es muy atractivo. Me han sorprendido series de las cuales no me esperaba demasiado. Por ejemplo, hace poco vi esta serie de terror que se llama The House of Haunted Hill, que está igual, me parece que en Netflix. Es una historia de terror como la antigua, digamos, de una casa embrujada y de la gente, de los fantasmas ahí, de la familia que de alguna forma se vio pues afectada por vivir ahí unos meses. Pero lo que es súper interesante es que justamente dentro de la estructura de los episodios logran contarte una historia súper compleja en el presente, en el pasado, y con escenas de fantasía donde nunca te pierdes. Y hay algo que es muy bacán, y es que es la historia de 5 hermanos, y cada capítulo de la serie, los primeros 5 capítulos, son la perspectiva de cada uno de los hermanos acerca de lo que sucedió en un momento fatídico específico.
Y luego el sexto capítulo ya se juntan todos y es como que estás viendo algo orquestado que fue tan bien planificado para llegar a ese punto. No se me hizo acuerdo cuando veía la serie a la estructura de la fiesta del chivo de Barbarossa, que tiene, por ejemplo, justamente los primeros 4 capítulos, que es toda la gente involucrada en el secuestro y luego el intento de asesinato hacia Trujillo, y que les conoce a todos por separado, y el momento que ya se junta todo, ya está todo establecido de la mejor manera para engancharte y luego cumple con lo que promete, ¿no? Que en general esa serie a mí hay algo del final que me decepcionó un poco, pero todo el resto, cómo estaba construido y todo la complejidad de los personajes, sin por eso perder toda la capa de terror y de los sustos y de la cosa que sí es una serie que te da miedo estar viendo, pero en el fondo sí logra cumplir algo mucho más profundo, con mucho más capas, ¿no? Por último, la que no puedo dejar de mencionar, tiene creo que cosas también en común con esto, pero es la primera temporada de True Detective. Ahí no puedo hablar de la segunda temporada o de la tercera que viene porque todavía no sé si se irán por el mismo camino, pero la primera es una cosa loquísima. O sea, son 2 personajes, básicamente personajes obsesionados por un caso que nunca se resolvió. Y lo que es maravilloso es que básicamente es una visión nihilista del mundo, una visión de un mundo sin esperanza, de un mundo sin Dios, de un mundo donde las cosas son muy muy oscuras, pero contados de una manera también tan interesante y tan fascinante. Es como que les escuchas, sobre todo el personaje de Matthew McConaughey, hablando de su filosofía del mundo y de cómo son las cosas, y de verdad es como es algo que sí te deja pensando, sí te llega más adentro. Nuevamente, son varias capas funcionando a la vez, ¿no? Es como que por un lado tienes la historia en la que estás enganchado, de resolver el crimen, de resolver lo que sucedió, de entender esta situación, además dentro de este mundo del sur de Estados Unidos, con una estética y una atmósfera pues súper fuerte, súper potente, pero paralelamente a eso tienes realmente casi que una clase de filosofía, o sea, acerca de lo que es Nietzsche, las influencias de igual de los, yo creo que grandes maestros de lo que ha sido la fantasía y el terror, como Lovecraft. O sea, tú ves dentro de True Detective una cantidad de influencias literarias, visuales y eso que finalmente, pues, y creo que cuando te repites la serie descubres más cosas y es realmente una experiencia muy satisfactoria y muy potente. O sea, sí, además que estás viendo varias de las mejores actuaciones contemporáneas en este momento, ¿no? En todas las series que he mencionado, bueno, incluida la del documental, porque el documental también todos están actuando de alguna forma en esa situación tan absurda, pero sí son grandes actuaciones, muy bien dirigidas. O sea, realmente sí es un formato que está dando muchísimo y que seguirá dando, yo creo. Rabia es mi primera obra de teatro. Rabia es una adaptación de mi película que hice en España hace 10 años, del mismo título, y es una adaptación al teatro. La película a su vez era una adaptación de una novela argentina, entonces la adaptación de la adaptación, pero justamente la gracia de la obra es que es una obra que se inspira en el espacio donde vamos a trabajar y se arma la puesta en escena en base a la casa y el lugar donde sucede la historia. Rabia es una historia de amor imposible que sucede dentro de una casa donde un personaje está encerrado sin que el otro personaje sepa que está ahí. Rabia es una obra de teatro inmersiva. Eso significa que el público se mueve durante la obra, que cada escena le lleva a otro lugar o a otra perspectiva, mientras que la acción de la obra en sí se desarrolla en los distintos espacios de la casa. Rabia es una experiencia que tienes que vivirla en persona.